En forma muy cordial con nuestros amigos, el doctor Rommel Jurado, el caballero es profesor e investigador en Derechos Humanos y Derecho de la Comunicación. Bienvenido, doctor Jurado Rommel, a su casa. Y me refiero al señor licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Igualmente, Arturo, bienvenido. Gracias. Y comentábamos no sobre política ni comunicación, sino sobre Michel. Y yo me hacía llegar pues su nota de sincero pesar por la muerte de Guillermo, y hablaba de lo que es Michel, ¿no? Porque en realidad Michel tiene un carisma especial, ¿no? La forma como llega a la gente. Efectivamente, Diego, buenos días con usted, con toda su audiencia. Arturo, un gusto verte. Efectivamente, yo me he permitido expresarle a usted para que le haga llegar un abrazo solidario a Michel por su pérdida enorme, pero al mismo tiempo reconocí en ella la gran fortaleza que tiene, ese carisma que tiene efectivamente en su programación. Yo soy un asiduo oyente de su programa y esa facilidad que tiene para conectar con el lado más humano, más sensible, con la mejor versión que tenemos cada ser humano, con nuestra mejor parte, y sacar eso, de esa facilidad que tiene para hablar de temas tan distintos como arquitectura. Recién estuvo en una entrevista con Tommy Schwarko, o de psicología, o de violencia, o para tratar temas complicados de la niñez, o bueno, tantas cosas. Es un momento duro, entiendo, para ella, pero que sepa que los oyentes que le queremos anónimamente estamos con ella. ¿Cómo aprecias palabras, Rommel? Igualmente, gracias por tu presencia, Arturo. Solo quiero agregar una cosa que me pareció interesante que comentaba Rommel sobre por qué Michel logra esa cercanía, y básicamente Diego, su hijo, y usted. Me parece que ahí me remonto a Orson Welles. Él fue el primero que llevó el drama a la radio a inicios de 1920. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Él crea el drama en la radio. Y a él le hacen una pregunta sobre, o sea, ¿cuál es el valor agregado que tiene la radio? Y él realmente habla de cómo quien está detrás del micrófono es un arte transmitir las emociones. O sea, las emociones que se transmiten a través de la radio, eso es algo que no se repite en otros medios. Entonces, por eso, así es. Ni siquiera en la televisión. Exacto. Cuando surgió la radio, los medios de papel temían que todo el público pase a la radio. No ocurrió. Y lo mismo pasó con la televisión. Claro. ¿Cierto? O sea, tuvo su propia dinámica, pero se pensó que la televisión anularía la radio, cosa que no sucedió, ¿no? Y la radio, esta cercanía, este saber comunicar las emociones, esto de poder realmente contactarse con el lector, es una cuestión importante y trascendental, que creo que lo han logrado muy bien en la radio, en Radiovisión, y por eso le felicito, Diego, a propósito del aniversario de los 47 años. Pues sí, la radio tiene una magia, ¿no? La radio es mágica. Incluso en la radio, aparte del audio, del sonido, las palabras, juega un papel fundamental el silencio, ¿no? Efectivamente. El silencio juega un papel fundamental. Si a mí me pusieran a escoger entre la radio y la televisión, sin dudar, la radio. Pero usted hizo televisión también. Claro, tenía muy buena... Sí. audiencia. Y esto me ayuda ahora con la pantallita, ¿no? Claro, porque uno es el lenguaje de la radio y otro es el lenguaje de la televisión. Absolutamente cierto. Sí. Gracias, Rommel. Gracias, Arturo. 5 años bajo la ley de comunicación del correísmo, saber si es tan gentil. En mayo pasado, el presidente Moreno exhortó a los periodistas ecuatorianos a que respiremos aires de libertad y a que no tengamos miedo de denunciar la corrupción. Su gobierno garantizó a los ciudadanos el acceso a una información verídica y sin censura a través de reformas a la ley de comunicación expedida por el gobierno anterior. Sin embargo, el país y los comunicadores todavía estamos a la espera de que la declaración del gobierno se convierta en realidad. El trámite de las reformas a la ley de comunicación está letargado en la Asamblea Legislativa. Nuevamente saludo al doctor Rommel Jurado y al licenciado Arturo Torres. Les pregunto, ¿qué es la libertad de expresión y qué responsabilidades trae aparejado su ejercicio? Insisto, ¿qué es la libertad de expresión y qué responsabilidades trae aparejado su ejercicio? Arturo. Gracias, Diego. Bueno, la libertad de expresión es un derecho connatural al ser humano, que básicamente está considerado como un derecho supremo de los seres humanos en las sociedades. Y en medio de eso, por eso es tan importante el tema de
la información que circula en las sociedades, porque esa información le permite al ciudadano tener certezas. Por eso es que tenemos tanta necesidad de estar informados, ¿no? En este sentido, el mediador que es la prensa, obviamente ahora tenemos unas mutaciones con el Internet, ¿no es cierto? Cambiaron esos escenarios. Sin embargo, la curaduría que hace la prensa de los contenidos para transmitirlos al público, ¿no? Sí, esa curaduría es la que nos va a permitir a los periodistas precisamente diferenciarnos de toda esta gente que entra a hacer todo tipo de informaciones, fake news, estas noticias falsas que circulan, todo el tema de que el más del 50% del contenido de Internet es falso, es erróneo. Entonces creo que el rol del periodista cobra en estos años mucha más importancia, porque nosotros trabajamos en el mensaje y cuando sobre todo creo que tenemos en cuenta el tema de la responsabilidad social. Eso tiene otra relevancia. Por eso es que yo creo que definitivamente la libertad de expresión es una fortaleza de las democracias robustas cuando se aplica en toda su extensión de la palabra, y requiere pues que básicamente los estados puedan garantizar que la libertad de expresión sea precisamente ese canal que permita a los ciudadanos informarse, opinar, disentir, que puedan tener todos los canales. Arturo Torres, periodista de Radio Trayectoria, en el programa Buenos Días. Rommel, doctor Jurado, insisto con usted con la premisa y bienvenido. ¿Qué es la libertad de expresión y qué responsabilidades trae aparejado su ejercicio? Escucho con vivo interés, Rommel. Gracias, Diego. Arturo. Miren, la libertad de expresión en efecto es un derecho fundamental. Fundamental quiere decir que es el cimiento, la base de algo, que es el sostén de algo que sin ese cimiento no puede sobrevivir. Entonces es el fundamento de la democracia, porque permite el diálogo en libertad para llegar a acuerdos e incluso para sostener disensos. Es el fundamento, la libertad de expresión es el fundamento del Estado de Derecho. La deliberación en el Parlamento que produce la ley no se podría hacer si no existiese libertad de expresión. Los colectivos con intereses en la forma que debe tener la ley no podrían llegar a promover sus intereses si no tuvieran la libertad de hablar de esos intereses. Esto fundamenta la democracia, fundamenta el Estado de Derecho, pero sobre todo fundamenta la convivencia civilizada. La libertad de expresión es un derecho que nos permite intercambiar ideas diferentes en un marco de respeto. Y eso tiene que ver con la segunda parte de su pregunta. ¿Qué responsabilidades hay? Uno tiene toda la libertad, todo el derecho, efectivamente, de promover unas ideas sobre el mundo, sobre la política, sobre la religión, sobre la sexualidad, sobre la comunicación, sobre lo que sea. Y tiene el deber de respetar las ideas de los demás. Uno no puede intentar, con uso de su propia libertad de expresión, anular las ideas de los otros. Tampoco puede injuriar a los otros, tampoco puede faltar a la verdad, lo que decía Arturo, producir noticias falsas, informaciones falsas, juicios de valor que sabe que son mentira o que son infundados. En pocas palabras, libertad de expresión es la capacidad de comunicarse libremente por cualquier canal o medio y de recibir información también de forma libre por cualquier canal o medio, respetando los derechos de las otras personas. Aprecio muchísimo su presencia y su explicación y su razonamiento, Rommel. Arturo, le pregunto, ¿cómo han trabajado los periodistas ecuatorianos en el marco regulatorio de la Ley de Comunicación que lleva 5 años de vigencia? Usted puede hablar pues con conocimiento de causa a base de su propia experiencia. Tenga la bondad. Bueno, han sido 5 años complejos, difíciles para los medios de comunicación y para los periodistas, porque creo que de alguna forma la ley que se aprobó tenía sobre todo un alcance y tuvo un alcance punitivo que logró calar muy fuerte en los medios y en los periodistas. Un alcance punitivo. No hay que olvidar, Diego, en qué contexto nace la ley. O sea, la ley se aprueba en el contexto de una arremetida del gobierno de Rafael Correa contra opositores, contradictores y la prensa. No olvidemos que el 30S
¿no es cierto?, estaba fresco, porque él propone la reforma a la justicia y propone el cambio en el tema de comunicación, porque habían tenido varios intentos fallidos para crear la ley de comunicación, y de pronto se propone esta consulta y gana el expresidente en la consulta, y tiene dos temas que son cruciales. Por favor. El de la reforma a la justicia, donde él mete las manos en la justicia y cambia todo el sistema de jueces, que ya sabemos cómo terminó, jueces adeptos totalmente al sistema correísta, que básicamente eran una parte de la tenaza que necesitaban para aplicar todo el poder para un poco acallar a los opositores. Como digo, el antecedente del 30 de septiembre es interesante para entender este escenario en el cual el presidente ve siempre una amenaza de que lo puedan sacar del cargo. Eso es real, él ve eso, aunque no ocurrió desde mi punto de vista de esa forma. Esa fue una insurrección policial que se le salió de las manos. Entonces, luego viene el tema de la ley de comunicación, en un contexto en el cual él declara la guerra a la prensa, a los medios de comunicación. Este es el contexto. Entonces es un contexto de arremetida contra opositores, contra gente que era de alguna forma disidente, que era crítica, y básicamente estos instrumentos nacen en esos momentos. Y por eso es que cuando surge la ley de comunicación, los medios estábamos un poco, la gente que trabajaba en los medios, y yo también en ese momento en Diario El Comercio, inicialmente recibimos con calma la noticia, pero luego los efectos fueron dándose de a poco, Diego, porque, por ejemplo, un efecto letal por mí es el tema de las rectificaciones, que lo vivimos todo el tiempo. Porque en la ley, lastimosamente, cuando uno tiene que rectificar, no se rectifica con argumentos de la parte que reclama. O sea, uno no tiene la posibilidad, si no es a través de un proceso, ¿no es cierto?, en los organismos pertinentes que también se crearon, no tiene la posibilidad de negarse a publicar la rectificación. O sea, no es un tema de argumentos, sino que es un tema impositivo. Ese creo que es un gran error de la ley, por ejemplo. El imponer a los medios esta necesidad de que si te mando una carta, tienes que publicarla, o si no, inicia un proceso y vas a ver cómo te va. En general, nosotros sabemos que esos procesos terminaban mal para los medios porque perdían los procesos, muchos de estos casos que se iniciaron. Entonces, básicamente lo que nos sentíamos es cercados. O sea, yo creo que la ley no se hizo pedagogía, no sirvió. Y yo quisiera ver un resultado, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto sirvió la ley de comunicación para mejorar el periodismo en el país? Yo no sé si se ha medido, debería medirse. Pues me explico perfectamente el fervor, la convicción y el dolimiento con que habla Arturo, porque fue parte pues de los periodistas y los medios de comunicación colectiva que sintieron la presión del gobierno anterior. Y celebro vivamente la presencia aquí de Rommel, porque Rommel, con toda su capacidad, con todo su conocimiento, fue parte fundamental en la elaboración de la nueva ley. Así es que él va a defender sus propios argumentos, y qué bueno que eventualmente se produzca aquí un contrapunto, ¿no es cierto? Arturo, Rommel, la ley de comunicación del correísmo, ¿se trata en realidad de una ley mordaza? A ver. Y como digo, Rommel tuvo en esto una participación, pero fundamental. Tenga la bondad. Yo quisiera empezar pidiéndole a la ciudadanía y a las personas que debaten sobre temas importantes para el país, que tengan serenidad, que tengan mesura, que usen la razón y que tengan perspectiva histórica. Voy a leerles una breve cita de Barack Obama. El libro es La audacia de la esperanza, para poder discutir sobre la ley. Creo que Barack Obama es un hombre que ha humanizado la política. Es el texto al que se refiere, sí. Y entonces creo que esto pone en contexto la discusión. Él dice: si le preguntaran a mi hija de 8 años qué hago para ganarme la vida, quizá diga: yo hago leyes. Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de Washington es la cantidad de tiempo que pasamos discutiendo no sobre cómo debería ser la ley, sino sobre cómo es la ley. El estatuto más simple, la exigencia, por decir algo, de que las empresas garanticen una pausa para ir al baño a sus trabajadores por horas,
puede ser objeto de interpretaciones radicalmente distintas según si hablas con el congresista que impulsó la moción, el empleado que la redactó, el director del departamento que tiene la misión de hacer que se cumpla, el abogado a cuyo cliente le molesta o el juez al que puede recurrir para que se aplique esta disposición. Parte de esta ambigüedad, dice Obama, es deliberada y resulta de la compleja maquinaria del equilibrio de poderes. El reparto del poder entre sus diversas ramas y entre los gobiernos estatales y federal conlleva a que ninguna ley sea jamás definitiva, ni ninguna batalla termine jamás del todo. Siempre existe la oportunidad de fortalecer o de debilitar aquello que parece que ya está hecho, de reducir el poder de una agencia cortándole el presupuesto o de hacerse con el control de algún aspecto que haya quedado sin cubrir. En parte, así son las leyes, por naturaleza. Por lo general, la ley está consolidada y está clara, pero la vida va presentando nuevos problemas y los abogados, los funcionarios públicos y los ciudadanos vuelven a debatir el significado de términos que parecían claros unos años o tan solo unos meses atrás. Después de todo, dice Obama, las leyes solo son palabras escritas en una hoja de papel. Palabras que a veces son maleables, opacas o dependen del contexto o de la confianza, al igual que las de un cuento, un poema, una promesa. Palabras cuyo significado se erosiona, palabras que a veces se desmoronan en un abrir y cerrar de ojos. He traído esta reflexión tan aguda, ¿no? Tan inteligente. Miren, la ley siempre es, desde mi perspectiva, la expresión de una correlación de fuerzas sociales y políticas. No existe una legislación que pueda durar con cierto grado de permanencia si no hay detrás un movimiento, una movilidad social, un respaldo social que apuntale el cumplimiento de esa ley. Tampoco se puede lograr la formulación de un texto ni su reforma si no hay un suficiente capital político que logre que en la Asamblea y en nuestro caso en la Presidencia de la República se ratifique el contenido de la ley. Yo creo que la ley de comunicación obedeció a una serie de concentraciones, de coincidencias, de concurrencias sociales y políticas. Por el lado de lo social, había organizaciones que venían peleando desde los años 80 por una regulación de la comunicación que reconozca ciertos derechos, que reconozca la existencia de frecuencias, que reconozca para los ciudadanos la posibilidad de reclamar al poder de la prensa cuando se equivocaba o cuando actuaba de mala fe, porque también pasó. Estaba también esta necesidad de desvincular el trabajo periodístico o los grandes medios de comunicación de la cercanía que tenían con ciertos poderes financieros y económicos. Y estaba también la emergencia de un gobierno que venía con una promesa fuerte de revolución y cambio, basada en la ciudadanía. Todo eso confluyó. Y en ese momento, la ley de comunicación tuvo un respaldo popular muy grande, que se consolidó con un referéndum en el que la gente votó a favor de la ley de comunicación, que se validó también en la me permite, Rommel, pero la gente que votó esa ley de comunicación tenía realmente conocimiento del contenido de la ley de comunicación y de su significado histórico. Tengo mis dudas. Mire, yo creo que uno debe confiar no en el conocimiento acabado, técnico, óptimo de la ciudadanía sobre todos los temas que son importantes en lo público, sino en esa intuición popular. Uno entiende, cuando es parte del pueblo, que hay ciertas normas, ciertas conductas, ciertos poderes, ciertas maquinarias estatales o privadas que actúan en favor de unos y no de otros. Uno lo entiende, lo percibe. Yo era estudiante del Mejía y una vez en una manifestación pública, un señor que se veía de mucho poder económico se acercó a uno de mis compañeros de 12 años y le dijo: ¿y tú por qué protestas? Vamos a ver, ¿qué sabes de la política? No sé qué. Le dijo: yo de política no sé nada, señor, pero hoy en la mañana no he tomado leche y hace 3 días tampoco. Por eso estoy aquí. Réplica contundente, ¿no? Esa intuición popular que nos dice: algo está mal, algo no está bien, algo chirría, algo está en contra de mis intereses más básicos. Creo que la gente apoya ciertas posturas políticas y ciertas leyes cuando tiene esa intuición, cuando logra percibir que algo de lo que me interesa se está discutiendo en mi favor ahí. Yo me escucho con vivo y usted sabe el respeto que guardo para usted.
Una pregunta que espero no sea impertinente. Usted tuvo pues un papel protagónico en la elaboración de la ley, en la discusión protagónica. En algún momento, le pregunto con la más recta intención, ¿usted no tuvo alguna recomendación de Correa directo, alguna sugerencia? Vamos a ver, le quiero contar cómo es el proceso legislativo. En el proceso legislativo, pues yo conversé con la Cervecería Nacional, por ejemplo. Conversé con la Curia, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal, que tienen intereses en medios de comunicación directos. Y conversaba con empresas de comunicación también, porque tenían intereses directos, legítimos intereses directos en la formulación de la ley. Conversaba con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones populares, y había una coordinación institucional entre instituciones del Estado y la Asamblea Nacional. No se olvide que incluso la Secretaría Jurídica y la Secretaría Política, antes y ahora también, mantienen actividades de coordinación en la producción legislativa con el bloque gobiernista. Entonces, yo era asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación, y en ese contexto nos reuníamos con todas esas instituciones. El presidente Correa estaba a un nivel elevado, digamos, de las discusiones. Seguramente habrá discutido también en su gabinete sobre este tema. Pero ninguna incidencia directa sobre su ánimo, por ejemplo. No. Había diferentes actores, todos con sus posiciones políticas. Había cosas con las que yo estaba abiertamente en desacuerdo, porque tenía mis propias ideas. Pero ponga esto, quite esto, de manera de, si no, usted será desechado. No, nada por el estilo. Y además, finalmente, un asesor puede hacer todas las recomendaciones que crea pertinentes, puede presentar el mejor proyecto de ley que crea desde sus propias convicciones. Pero las definiciones en la creación de una ley siempre son políticas. Al final esto se decide por los ponentes, los miembros de las comisiones y los votos en la Asamblea, y finalmente, y sobre todo, por el veto presidencial. Y en esta reforma va a ser igual. El doctor Rommel Jurado, hace un momentito ya le vi aquí a doña Michelle. Michelle, bienvenida, esta es tu casa. Arturo, su comentario, Arturo, y también para Rommel. La ley de comunicación de Correa, que tuvo a la Supercom y al señor Ochoa como brazo sancionador y controlador, ¿causó daños irreversibles a la libertad de expresión? ¿Qué piensas tú? ¿Causó daños irreversibles a la libertad de expresión? ¿Qué piensa Arturo y Rommel? A ver. Definitivamente, Diego, ha habido un quiebre, y permítame que yo retome un tema fundamental. O sea, en política, nosotros que tenemos algún tiempo de recorrido, sabemos que los políticos tienen unos intereses muy particulares que no necesariamente están vinculados a los intereses de la sociedad. Yo me remito a una frase de hace 2000 años de Cicerón. Él decía que la ley es un asno, y en ese asno solamente se sube el gobierno. Yo comparto plenamente eso en el sentido de los gobiernos que básicamente arman toda una superestructura legal con un fin de perennizarse en el poder, ¿no es cierto?, de relegar a los intereses de la sociedad y básicamente apuntalar un modelo que está a la vista. O sea, básicamente querían ellos afianzar un modelo, hablaban de 100, 200 años, no recuerdo cuánto. 300 años. Más o menos con el esquema fascista, ¿no? Entonces me parece que eso habla mucho de cómo planificó todo el gobierno. O sea, fue muy bien armado, sí, digamos, toda esa superestructura legal que armaron. Entonces, yo no creo que el presidente no haya tenido este elemento de la ley de comunicación dentro de lo que yo llamo una herramienta, un garrote para la prensa, que venía siendo el último espacio, ¿no es cierto?, de disidencia, ¿no es cierto?, de crítica frente a todos los abusos que se cometían, porque ahora todos los escándalos que han surgido, Diego, fueron alertados en su momento por la prensa. Recuerdo, por ejemplo, lo del Coca-Cola Sinclair. Nosotros en El Comercio publicamos una nota sobre la cual el proceso terminó el año anterior, el proceso que iniciamos por este tema, por esta rectificación que nos obligaron a publicar en una página entera. Resulta que todo lo que publicamos estaba sostenido y sin embargo fue un golpe durísimo para la redacción. ¿Por qué?
porque nos obligaron a publicar una rectificación en primera página y luego en segunda página sin argumentos. Además mandaban el texto redactado, todo las diagramado, fotografías. Era una política perversa, Diego, perversa. O sea, ¿cómo abusaron de estos instrumentos para socavar a la prensa y debilitar a los periodistas? Y hasta ahora estamos tratando de recuperarnos, porque yo creo que eso generó una autocensura en los medios y un temor natural que hasta ahora se mantiene en las redacciones. O sea, eso es algo que tomará tiempo en recuperarse, y creo que es una factura que tienen que pasarle al anterior gobierno y que ellos tienen que responder por lo que ocurrió. Arturo Torres y su propia argumentación, insisto con la premisa, Rommel, la vigencia de la ley de comunicación, la actuación del señor Ochoa, causaron daños irreversibles a la libertad de expresión. ¿Qué piensa usted? Vamos a ver, la vigencia de la ley de comunicación es una cosa, la ley siempre es una cosa, como le decía Obama, sus aplicadores, sus detractores, las personas que buscan favorecerse o que se sienten perjudicadas por ella, son otras cosas. Todo el mundo tiene su punto de vista. Pero analicemos la ley. Mire, la ley de comunicación permitió identificar los contenidos que se difunden, porque antes existía la tentación de convertir en publicidad, o más bien dicho, en información la publicidad. ¿Se acuerdan de los infocomerciales? Estas informaciones que en realidad eran piezas publicitarias. La ley permitió identificar los contenidos y eso permite una relación con los medios más transparente, más diáfana, más correcta. La ley estableció franjas horarias para las audiencias. Eso significa que los niños, niñas y adolescentes deben recibir una programación en unos horarios adecuados, porque hay contenidos que no son adecuados para su desarrollo. Los adultos pueden verlos, pero los niños, niñas y adolescentes no, y eso lo reguló la ley. La ley prohibió contenidos discriminatorios. La igualdad de derechos y el respeto son básicos para la convivencia civilizada. Había adjetivaciones en tono sarcástico, en tono humorístico y a veces en tono despectivo en el plano político contra comunidades del LGBTI, contra afroecuatorianos, contra montubios, contra indígenas. La ley de comunicación dijo eso no puede ser, esos contenidos no se pueden distribuir por los medios de comunicación. La ley también reguló los contenidos violentos con franjas horarias, dejando los contenidos violentos solo para después de las 10 de la noche. La ley prohibió difundir mensajes que constituyan infracciones a las leyes y a la Constitución. Entonces, uno tiene que aprender que la ley, a diferencia de lo que ha dicho Arturo, para mí la ley es el mecanismo que permite la convivencia civilizada. Si no tuviéramos ley, el tránsito no funcionaría, los hospitales no funcionarían, los medios de comunicación no funcionarían, los contratos no funcionarían, los matrimonios no funcionarían. Necesitamos unas reglas que nos permitan exigir los derechos cotidianamente. La ley de comunicación permitió proteger la producción nacional. No teníamos regulación sobre producción nacional. Dio unas cuotas de producción nacional, a algunos les gustaron, a otros no. También protegió la creación publicitaria. Estableció una responsabilidad para los sistemas de audio, video y suscripción en los temas anteriores. Si les dijo, ustedes no pueden usar estos sistemas de audio y video por suscripción de la manera que quieran. Hay unas reglas, porque los audio y video por suscripción eran la gran competencia de la televisión abierta, son todavía una gran competencia para la televisión abierta, y no había obligaciones respecto a ellos. La ley permitió establecer el mandato de verificación, contrastación, exactitud, producción y difusión de noticias, porque había mucha gente que decía eso que dice la nota de prensa no ha sido verificado, no es exacto, no ha sido confirmado, y aún así lesionaba derechos de las personas. La ley de comunicación fijó porcentajes para contenidos interculturales. La ley de comunicación prohibió la publicidad de cigarrillos y de bebidas alcohólicas desde hace 5 años. Todo ecuatoriano que nació hace 5 años jamás en su vida ha oído una publicidad de cigarrillos o de bebidas alcohólicas en la radio, ahora, claro, en la televisión. Los señalamientos que hace Robert son válidos, ¿no? Y los aspectos positivos de la ley, pero ¿qué pasó con la aplicación? Uno más. El 34% de las frecuencias del espectro radioeléctrico fueron adjudicadas por mandato de esa ley a los medios comunitarios. Ahora vamos a la aplicación. En ese último aspecto, la aplicación fue realmente un acto fallido. Vamos a la aplicación. Mire, la Constitución de los Estados Unidos, Buen Pueblo de Virginia, 1791, ¿no? Sí.
son 200, ¿cuántos años? ¿230? Sí, 230. ¿Ustedes creen que la Constitución de los Estados Unidos, de ese país tan poderoso, con una tradición jurídica tan fuerte, con unas cortes tan estructuradas, tan difíciles de acceder, ha logrado su plena aplicabilidad? ¿Que el sueño de la felicidad de los padres fundadores en Estados Unidos, plasmado en la Constitución, se ha realizado plenamente? No, siempre hay una distancia entre el instrumento legal y la realidad. Lo hemos visto hace un momento. Esa distancia se va achicando con el paso del tiempo, con la madurez de la sociedad y con el perfeccionamiento de la norma. La ley tiene 5 años. En términos históricos, 5 años no es nada. Pero solamente con los datos que les he dado respecto de la aplicación, que ningún niño que ahora tiene 5 años ha visto jamás una publicidad de cigarrillos o licor en sus programas, es bastante. Aunque no crean, eso es bastante. Que se hayan prohibido los contenidos discriminatorios, es decir, que uno no le diga como insulto a otro negro o indio o gay, sino que se lo diga para reconocerle una condición dignificante, es bastante. Eso no es poca cosa. Que los ciudadanos comunes y corrientes, no en los casos donde el poder del gobierno pedía rectificaciones hechas, que los ciudadanos comunes y corrientes podamos ir y golpearle a un medio de comunicación tan grande como El Comercio, o El Universo, o Teleamazonas, o Ecuavisa a la puerta y decirle: mire, usted se ha equivocado, tiene que rectificar, y que alguna vez, sin necesidad de procesos, El Comercio, El Universo, cualquiera de estos grandes medios, que en efecto, me he equivocado, voy a rectificar. Eso era imposible antes, y ese es un gran avance. Son 5 años. Ahora bien, estamos en un proceso de reforma de la ley de comunicación. Debemos ocuparnos con cabeza fría, con sensatez, de evitar los errores del pasado, pero de afirmar los derechos y los avances que conseguimos. Y creo que las energías deben centrarse en esta posibilidad. La historia no se queda ni en los 10 años, ni en los 5 años, ni en los 20 años atrás. La historia importa desde ahora hacia adelante con lo que aprendimos del pasado. Ahora digo solamente... No, desde luego. Apuntar algo. ¿Pero quién juzga? ¿Quién se encargaba de juzgar? A las violaciones legales. Usted me dice, si yo iba por ese lado un comentario. O sea, me parece que... Hablaba de la aplicación. Sí, vamos. O sea, yo creo que, bueno, es común, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero cuando tú ves a los entes que juzgaban estas faltas, estas digresiones o fallas y errores en los medios de comunicación. Mira, Arturo, permíteme explicarte cómo era el procedimiento. Mira, yo soy un ciudadano que tengo una queja contra El Comercio. Ha publicado una noticia que tiene un error. El primer mecanismo que tengo es golpearle la puerta al comercio, y si el comercio me dice: sí, señor, efectivamente cometí el error, y le rectifico, no pasa nada, no hay ningún proceso administrativo, no hay nada. Si el comercio se niega a hacer la rectificación, la opción del ciudadano era acudir ante la Supercom. Y ahí había un proceso administrativo, con todas las fallas que tú quieras. Esa resolución que producía la Supercom era un acto administrativo, que en principio solamente podía obligar a que el medio haga una disculpa pública. Si el medio reiteraba la infracción, entonces había una multa. Esa multa se podía impugnar en el contencioso administrativo. Y después del contencioso administrativo se podía impugnar en la Corte Nacional. Si eso no fuera suficiente, se podía ir a la Corte Constitucional con una acción de protección especial. Es decir, sí había mecanismos. Pero en términos prácticos era imposible. Claro, porque mientras tanto, ¿qué pasó? Yo te pongo un ejemplo solamente clarísimo para terminar esta idea. Uh-huh. Mira, yo no niego que en algún momento la Supercom, en algunos casos, pudo haber tenido una conducta política. Y abusiva. Puede ser. Era juez y parte, pues. Sí. Pero salvando estos casos políticos, de connotación política, había todo otro ámbito del que nunca se ha hablado. El que les he dicho, el de la regulación de las franjas horarias, de la publicidad, el derecho de los ciudadanos. Y que es cierto, y que está ahí, que hay que reconocerlo. Mire, ahora todo el mundo dice que la Supercom debe desaparecer. Yo no sé si deba desaparecer o no, pero lo que sí creo es que esos derechos que se lograron establecer para los ciudadanos deben continuar existiendo, y algún organismo público, la Defensoría del Pueblo, el Cordicón, el que sea, debe tener herramientas eficaces para protegerlos. No digo para perseguir a nadie, para proteger esos derechos.
Así como yo les reconozco que efectivamente hubo actuaciones políticas, hay que reconocer que hubo avances de derechos y que hubo un espacio para la protección de los mismos, aún en estas instituciones que ahora se consideran fallidas. Creo que solamente lo del mensaje, Diego, el mensaje que con estos casos políticos a los que se refiere Rommel, se daba a la sociedad y a la prensa, esa era la intención. Y eso es lo que caló en los medios de comunicación. El mensaje de, a ver, si vas a publicar algo, y como no nos daban entrevistas para contrastar en el gobierno, era una celada, pero completa. Entonces, nosotros pedíamos la contraparte, lo que exige la ley de comunicación, buenas intenciones, ¿no es cierto? Entonces, pedíamos la entrevista al ministro para que hable sobre el tema. Ellos ya sabían que la coartada era no hablar porque ellos ya tenían preparado, ¿no es cierto? Y ya tenían preparado porque sabían en los temas en que trabajaban los periodistas, y entonces ya iban como alistando la carta de réplica y de rectificación que, como digo, se volvieron un instrumento letal porque generaron un miedo generalizado de los dueños de los medios, porque a ningún dueño de un medio de comunicación le va a interesar, o a una radio, a un canal, leer durante 5 o 10 minutos una réplica, ¿no es cierto? Quedando mal, finalmente, dejándole sin piso al contenido porque el que posiciona al final el mensaje es el gobierno, ¿no es cierto? Porque uno saca la nota, publica cualquier artículo y finalmente viene la réplica y esa es la que se queda instalada. Entonces, esta intención de posicionar la verdad oficial es una estrategia dentro de un guión muy bien armado por el gobierno, precisamente para ir minando la credibilidad de la prensa. Yo tengo que admitir que tanto Rommel cuanto Arturo tienen su propio punto de vista y no les falta razones por delante. Pero claro, usted y el gran público saca sus propias conclusiones. En el caso de Visión, y no quiero victimizarme, pues hubo épocas, semanas en que nos daban 4 y 5 cadenas. 4 y 5 cadenas. No, o sea, hubo una actitud abusiva, pero no dejo de reconocer lo que dice Rommel, que hay aspectos positivos, rescatables, ¿no? Pero en la práctica, todo eso, pues... Mire, en esta misma radio, yo reconocí, después de hacer un estudio de muchos medios de comunicación de alcance nacional, que Radiovisión era el medio de comunicación que mejor cumplía la ley de comunicación y que tenía en aquel tiempo un porcentaje del 4.5% de contenidos interculturales cuando la ley pedía 5%. En ese tiempo... Yo me acuerdo que usted apreciaba mucho la radio pública en aquel tiempo, porque también investigué a los medios públicos, la radio pública en aquel tiempo apenas llegaba al 2% de contenidos interculturales y tenía problemas en el cumplimiento de varios aspectos de la ley de comunicación. Tanto es así que Coavisa le pidió réplicas, al menos en 2 aspectos, y estuvo obligada a hacer las réplicas. La televisión pública tuvo que hacer las réplicas en favor de Coavisa mejor. Entonces yo digo, sí, es verdad en parte lo que dices. Hubo una intencionalidad política y hubo un uso político, pero no todo fue intención política y uso político, porque decir eso sería desconocer el papel que jugaron las organizaciones sociales, los organismos internacionales de derechos humanos, la tradición de unos periodistas que también estaban hartos de un dominio de empresarios de medios de comunicación que no contemplaban al periodismo sino como una actividad que generaba recursos, de periodistas que querían una forma de hacer periodismo distinto y de ciudadanos que estaban interpelando los canales tradicionales de información y comunicación. Sí hubo un componente político, pero hubo también un componente social, un componente periodístico, un componente histórico, un componente de derechos que debe ser reconocido y reivindicado para lo bueno. Por eso es que a mí me apena, porque precisamente estos matices que tú señalas bien, me parece que, o sea, de alguna forma quedaron relegados. O sea, estos cambios que son importantes, que efectivamente nacen de un proceso... Se impuso lo estrictamente político, ¿no? Y así es, esa lógica opacó completamente. Totalmente sesgada, esa es la verdad. Pero miren, déjenme decirles una cosa. Yo no creo que se haya perdido. Miren ustedes el proyecto de reforma que el presidente Lenín Moreno envía a la Asamblea. ¿Qué quita? ¿Qué pone? Miren, mantiene absolutamente todos los derechos de los que he hablado. Todos los derechos los mantiene. ¿Qué quita? Elimina la Supercom. Porque la Supercom se había convertido en un objetivo político y era una carga política que el presidente Moreno no quería asumir, no tenía por qué asumir. Entonces yo me deshago de esta carga política. Además, la Supercom con una actuación nefasta, ¿no? Sí, nefasta. Se deshace de eso. Bueno, se deshace en la propuesta. Mantiene los derechos. ¿Qué quita? Linchamiento mediático, censura previa por omisión y también lucha por quitar que la comunicación sea considerada un servicio público.
Más allá de Una eso... auténtica aberración, ¿no? Una auténtica Usted aberración. sabe, Diego, que yo tengo un criterio sobre eso. Pero bueno, más allá de eso, la propuesta del presidente Moreno no sacrifica ningún derecho de los avanzados. Entonces, cuando Arturo dice que todo se ha perdido, yo no creo que todo se haya perdido. Actualmente, usted decía con mucha razón que la reforma a la ley de comunicación está detenida. Yo creo que efectivamente está detenida, porque no hay consensos políticos ni sociales sobre los cambios que se deben operar en la reforma a la ley de comunicación. Hay tres cosas bien importantes que no permiten avanzar. El primero es el tema de la distribución de frecuencias. Estamos en el limbo. Tengo unas cifras, si quieren las menciono. Ese es un primer problema. Luego está el tema de la estructura del Cordicom y las competencias que va a tener para poder canalizar precisamente la protección de derechos y aquellas competencias que ya no puede ejercer la Supercom. Y luego están los mecanismos de exigibilidad jurídicos y administrativos que van a tener los derechos de la comunicación. Van a ser acciones constitucionales, van a ser acciones civiles, van a ser mecanismos administrativos, va a intervenir o no va a intervenir la Defensoría del Pueblo. En estos tres asuntos cruciales, no en los derechos, todo el mundo está de acuerdo en preservar los derechos, parece. En estos tres asuntos fundamentales hay unos desacuerdos increíbles. Y voy a mencionar algunas cifras, si me lo permiten, sobre el tema de frecuencias, por ejemplo. Sobre el tiempo. Bueno, tal vez solamente para decir esto, mire. Por una parte, el presidente de la República y también el actual superintendente de Información y Comunicación ha señalado que el 34% de las frecuencias para los comunitarios son para los comunitarios. Eso genera un gran problema. ¿Por qué genera un gran problema? Porque actualmente el 80% de las frecuencias están en manos de medios de comunicación privados de diferentes tamaños, el 3% en manos de comunitarios. Y el 17% en manos de públicos. Si es que efectivamente se confirma que el 34% de las frecuencias son para los comunitarios, muchos actores privados tendrían que perder sus frecuencias. ¿Quiénes las van a perder? Por otra parte, con mucha habilidad política, AER logró introducir en el debate legislativo una transitoria que aboga por la... ¿cómo se llama? No encuentro la palabra exacta. Volver a actualizar las frecuencias que están en uso de manera automática, renovación automática de las frecuencias por un periodo de 15 años para todos los medios que actualmente hacen uso de ellas. Si esto fuera así, quiere decir que se confirmaría el estado de uso de las frecuencias, 80% para medios privados de todos los tamaños, 3% para comunitarios, y luego se vería cómo se distribuye lo que no han usado los medios. Rommel, acaba de incorporarse al programa Diego Kendo Sánchez, director general de emisoras, que también quiere intervenir. Me parece interesantísimo. Lo que dice el doctor Rommel Jurado, y yo solo quería proponer lo siguiente. Una ley de comunicación es simplemente un sistema de control velado. Y lo que se ha querido es controlar el pensamiento, la libertad de expresión. Como expresa el doctor Jurado, claro, parece que fue una maravilla la ley de comunicación. Pero yo me pregunto después, por ejemplo, de la distribución, y esto a mí realmente me conmueve, de frecuencias que hace el señor Yunda con 54 frecuencias, por ejemplo. Exactamente. ¿Quién determina qué es bueno, qué es malo? ¿Quién dice que es moral? Eso me parece muy moralista. Y el fantasma mexicano también. El fantasma mexicano. La ley de comunicación simplemente es una expresión fascista. Efectivamente, nadie tiene el derecho de decir lo que le da la gana. Tiene que comprobar. Está prohibida la calumnia. Está prohibido insultar. Está obligado el medio de comunicación a investigar, comprobar y estar lo más seguro posible de los hechos. Y si se equivoca, también tiene toda la obligación de rectificar, efectivamente. Pero me pregunto, ¿no les parece muy peligroso que alguien diga esto sí, esto no, esto es verdad, esto no es verdad? ¿Quién habla, quién se calla? El tema de las frecuencias comunitarias, por ejemplo, creo que todas las comunidades merecen su lugar. Todas las voces de un país deben ser expresadas, pero hubo absurdos en la distribución de frecuencias. Se entregaron a comunidades que no podían financiar eso, por ejemplo. Se entregaron 40, 50 frecuencias en un área de 2,000 personas. Este no es una cifra exacta, es una metáfora. Entonces,
Finalmente, creo que un sistema jurídico que funcionaría, porque nuestro sistema jurídico cojea, debería castigar, debería actuar en el caso que haya desmanes, de que haya excesos, de que no se cumpla con la verdad, efectivamente. Luego, insisto, un gobierno no tiene por qué ser moralista. Yo respeto a todas las religiones, a todas las creencias, pero desde una creencia, desde una religión no se legisla. El grave problema que tiene este país es la relación de la Iglesia Católica con el Estado. Eso es gravísimo. El Estado debe ser el Estado y la Iglesia Católica funcionar como iglesia o cualquier otra iglesia. Una educación, pienso yo, a menos que un padre de familia determine que su hijo reciba algún tipo de formación religiosa, está en todo su derecho. Pero nadie está en obligación de tener una educación determinada por una religión. Nadie. Debe ser educación laica. Y efectivamente, una ley no tiene por qué tener una dirección. Detrás hay un moralismo que a mí me parece peligrosísimo. Entonces, creo que los logros que usted señala, es decir, el lugar que deben tener los grupos LGTBI, pero por supuesto. Pero yo creo que el problema de fondo ni siquiera es una ley de comunicación, es la educación. Si en casa, si en la escuela, en los colegios, se educa para no señalar al otro la diferencia, para excluir al otro por su sexualidad, por el color de su piel, por su religión, eso creo yo que finalmente sería más funcional que una ley, super ley, que esté por encima de todos, controlando, determinando qué es bueno, qué es malo. Solo eso quería... No, espérate, Diego Geno Sánchez de Radiovisión, celebro tu presencia y tu propia reflexión. Le quiero hacer una pregunta, Rommel. Claro que sí. En el caso concreto de Radiovisión, ¿qué solución le daría usted para el tema de la frecuencia? Estamos en el limbo. Sí. ¿Qué solución le daría usted? Mire, Diego, la solución estaba planteada hasta cuando se realizó el concurso 2016 que siguió hasta el 2018. Radiovisión estaba ya calificada como había pasado todos los filtros, digamos, y era la mayor opcionada a tener esa frecuencia, porque acreditaba una experiencia. Pero en el camino había trampa. Sí. Yo le había... Camino minado. Yo le había comentado que es discutible los reglamentos que se hicieron por fuera de la norma legal. Y que como eso... No discutibles, absolutamente condenables, Rommel, absolutamente condenables. Yo soy abogado y siempre trato de usar las palabras más adecuadas. Y entonces le decía que si usted discute esos reglamentos, se lo dije creo que en privado y en público, que si usted discute eso, lo más seguro es que usted obtendría la frecuencia. Pero ahora la Contraloría General del Estado hizo una recomendación que en realidad es obligatoria al Arcotel de que anule las bases de ese concurso y consecuentemente todas las actuaciones en ese concurso son consideradas nulas. Pero es pertinente la organización de un nuevo concurso. Ese es el gran debate, mire, ese es lo que le decía. Por un lado, en la Asamblea se logra introducir una transitoria para el informe para segundo debate. Digo se logra porque lo propusieron varios asambleístas, en que se pide renovación automática de todas las frecuencias por 15 años. En ese caso el problema estaría liquidado, ya no hay problema. Todos los que han tenido y tienen las frecuencias se renueva por 15 años. Pero por otro lado, se mantiene el 34%. Y además, la CIDH ha anunciado su voluntad de ser organismo asesor por invitación del Estado ecuatoriano en el proceso de redistribución de las frecuencias. Entonces, yo lo que digo es, ahí hay una tensión porque no hay suficiente para cubrir todas las promesas y todos los ofrecimientos. Cuando esto sucede, es mejor no tomar definiciones. Por eso creo, ya que este era un programa llamado a hablar sobre la reforma a la ley de comunicación, que la reforma no va a ser rápida. Mire, cuando nos anunciaron el proceso de reforma en mayo nos dijeron 3 meses. Ya vamos 6. Y yo creo que no va a ser breve el tema de resolver la reforma, porque hay muchos desacuerdos sociales, políticos y económicos en la formulación. Ahora, la teoría del presidente Moreno me parece totalmente aceptable. Dice que se respeten las audiencias, ¿no? Y Visión
me refiero a mi radio, tiene una audiencia muy noble a nivel nacional. Rommel, gracias por estar en el programa. Igualmente, Arturo, una estupenda discusión con una intervención, pues, al final de don Diego Quendo Sánchez, cuyo punto de vista respeta profundamente. Muy buenos días.